Hola a todos, yo soy Mario Báez y sean bienvenidos a este video. En este video hablaremos sobre el análisis de corriente alterna de un BJT y para ello usaremos el libro de electrónica, teoría de circuitos y dispositivos electrónicos. Empezaremos hablando sobre la amplificación en el dominio de corriente alterna. El transistor es un dispositivo que puede ser usado como amplificador. Es decir, que nuestra señal de corriente alterna de salida va a ser mayor que nuestra señal de entrada. Pero existe un inconveniente, ya que la ley de conservación de energía nos dice que con el paso del tiempo, nuestra señal de entrada va a ser disipada en nuestro circuito, ya sea por los dispositivos resistivos, y no puede ser mayor la señal de salida que la de la entrada por esta pérdida. Entonces, para que esto se cumpla, es necesario apoyarnos en una fuente que nos dé corriente directa. Y como podemos ver en esta gráfica, la corriente directa o la corriente total de salida va a ser a la suma de la corriente directa más la suma de la corriente alterna. Y esto nos va a ayudar de cierta forma a disipar o que la disipación que existe en nuestro dispositivo sea menor y así poder lograr el efecto de amplificación. Para facilitarnos el análisis es necesario basarnos en modelos de los transistores y existen dos modelos: la red equivalente híbrida, pero esta no es muy eficiente ya que está diseñada para condiciones especiales y puede ser distintas a las condiciones que necesitamos, y el modelo de la resistencia dinámica o RE, y esta se acerca más a las condiciones reales y con ello podemos obtener un mejor circuito equivalente. Para entender un poco mejor el modelo de la resistencia dinámica es necesario que veamos este ejemplo. Tenemos este circuito con todos los componentes, con la fuente de corriente alterna, la fuente de corriente directa, sus respectivas resistencias y estos capacitores de bloqueo. Así que primeramente, una vez de analizar el sistema en corriente directa, lo que hacemos es matar o poner en corto la fuente de corriente directa, y esto nos va a quedar que queda en tierra. Ahora los capacitores están seleccionados para que su reactancia sea mínima, y con una fuente con una frecuencia muy alta el capacitor queda en corto y simplemente pues no se pone, y podemos ver el efecto aquí en el capacitor 3, ya que al quedar en corto la corriente va a buscar el camino más fácil y se irá directamente a tierra, y esta resistencia pues de cierta forma se pierde. Ahora veremos las partes más importantes del sistema al momento de analizar, que son la corriente, voltaje e impedancia de entrada, así como la corriente, voltaje e impedancia de salida, y puede ser representado así de una manera más simplificada. Ahora el modelo de la resistencia dinámica del transistor tiene tres configuraciones, que es emisor común, base común y colector común. La configuración en emisor común se basa en que el emisor esté conectado tanto a la entrada como a la salida, y para seguir con el análisis es necesario que cambiemos el modelo del transistor al modelo que ya conocemos, donde la corriente IC va a ser igual a beta veces la corriente IB, y la conexión de la base al emisor va a ser representada con un diodo. El siguiente paso es cambiar el diodo por la resistencia del transistor, que se calcula de la siguiente manera: a 25 milivolts entre la corriente del emisor, y después hay que calcular la impedancia de entrada, y esta se va a calcular con la siguiente fórmula, que dice que la impedancia de entrada va a ser igual al voltaje de entrada entre la corriente de entrada, o en este caso la corriente de la base, y el voltaje de entrada va a ser igual al voltaje entre la base y el emisor.
Ahora, el voltaje de la base del emisor está representado por la corriente del emisor por la resistencia del emisor, y la corriente del emisor a su vez es igual a la corriente del colector más la corriente de la base. Y como bien sabemos, la corriente del colector va a ser igual a beta veces la corriente de la base. Se obtiene factor común de la corriente de la base y nos queda que es igual a beta más 1 por IB por RE, y esto va a ser igual al voltaje de base emisor. Ahora, al sustituirlo en la ecuación o en la fórmula para obtener la impedancia de entrada, vemos que la corriente de la base se cancela y simplemente nos queda a beta más 1 por la resistencia del emisor, y esto es una muy buena aproximación de beta veces por la resistencia del emisor. Podemos simplificar más nuestro circuito haciéndolo como sistema de esta forma. Para finalizar, debemos encontrar la impedancia de salida, y para ello es importante recordar esta gráfica de salida de un BJT, que es el voltaje del colector emisor en el eje de las X y la corriente del colector en el eje de la Y. Y de esta forma encontramos la resistencia o la impedancia de la salida. Podemos notar que entre más horizontal o entre más recargada hacia el eje de la X esté nuestra curva, la impedancia va a ser mucho más grande. Y este sería nuestro sistema simplificado de emisor común. La configuración en base común es muy similar a la configuración en colector común, con la única diferencia es que ahora se ocupa un transistor NPN y por consecuencia la corriente del colector va a ser igual a alfa veces a la corriente del emisor. También otra cosa que hay que destacar en esta configuración es que la pendiente para determinar la impedancia de la salida va a ser mucho más inclinada, por lo cual es mucho más grande que la impedancia de la entrada. Y para finalizar la configuración en colector común, se ocupa la misma configuración que en emisor común. Ahora analizaremos la configuración de polarización fija en emisor común. Para ello ocuparemos el molde de la resistencia dinámica o de R subíndice E. Lo hacemos en sistema y vemos que para encontrar la impedancia de entrada va a ser igual a la suma en paralelo de la resistencia de la base más la resistencia del transistor, que es beta veces RE. Hay una excepción si RB es mayor o igual 10 veces a beta RE. Si se cumple esta condición, podemos hacer una buena aproximación y decimos que Z o la impedancia de entrada es igual o muy parecida a beta veces por la resistencia subíndice E. Para encontrar la impedancia de salida, vemos que igualmente es una suma en paralelo de la resistencia del colector y la resistencia de la salida. Y hay una condición igualmente, que si la resistencia de la salida es 10 veces mayor o igual a la resistencia del colector, podemos decir que es una buena aproximación la impedancia de salida igual a resistencia del colector. Ahora analizaremos la amplitud del voltaje, y este va a ser igual al voltaje de la salida entre el voltaje de la entrada. Y para encontrarlo, primero encontraremos el voltaje de la salida, el cual va a ser igual por ley de Kirchhoff a menos beta por el voltaje de base, que sería nuestra corriente de colector, por la suma de las resistencias. Como bien sabemos, en esta parte la corriente de la base va a ser igual al voltaje de la entrada entre beta veces la resistencia dinámica.
y esto se debe a esta rama de la ley de Kirchhoff. Ahora, una vez obtenido la corriente de la base, sustituimos en la ecuación del voltaje de salida, y para ello vemos claramente que las betas se van a cancelar, y cuando pongamos el voltaje de salida en la fórmula de la amplificación del voltaje, también se cancelará el voltaje de entrada, quedando solamente la suma en paralelo de la resistencia del colector y la resistencia de salida entre la resistencia del transistor. Existe una excepción o una condición que si se cumple que la resistencia de salida es mayor o igual a 10 veces la resistencia del colector, es también la amplificación del voltaje va a ser igual a menos la resistencia del colector entre la resistencia del transistor. Ahora, si observamos nuestras ecuaciones resultantes de la amplificación del voltaje, veremos que están acompañadas con un signo negativo, y eso se debe a que existe un desfasamiento de 180 grados del voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada. Aquí vemos que ya está la amplificación hecha y por eso es la diferencia de tamaños. Ahora veremos la polarización por medio del divisor de voltaje. Usamos el mismo procedimiento de las fuentes, van a ir en cortocircuito, y aquí veremos que se va a ver afectada la resistencia del emisor porque también los capacitores van a ir en corto y la corriente va a buscar el camino más fácil, que va a ser este, que no va a tener ninguna resistencia. Y una vez aplicamos el modelo, tenemos este sistema, y para analizar y encontrar la impedancia de entrada vemos que hay una suma en paralelo de R1, R2 y la resistencia del transistor. Para facilitarnos un poco el trabajo, vamos a hacer primero la suma en paralelo de R1 y R2 y le vamos a llamar R'. Una vez obtenido R', ya podemos calcular la impedancia de entrada, que va a ser igual a R', sumándose en paralelo con la resistencia del transistor, que es beta veces Re. Y de la misma forma que lo hicimos en la configuración pasada, encontraremos la impedancia de salida, que es Rc en paralelo con la resistencia de salida. Y igual, si se cumple la condición marcada igualmente en la configuración anterior, podemos decir que que la impedancia de salida es muy parecida a la resistencia del colector. Y la amplificación de voltaje vemos que se obtiene haciendo el mismo procedimiento que la configuración anterior. No cambia nada y se conserva igual, hasta con el mismo signo negativo, porque existe un desfase de 180 grados. La última configuración que veremos será la configuración de polarización en emisor común. Podemos ver que ahora tendremos una resistencia de emisor que nos cambiará un poco el análisis de esta configuración, pero se sigue usando el mismo proceso al principio, que las fuentes de corriente directa se cancelan, se hacen en cortocircuito, se van a tierra, al igual que los capacitores que entran en cortocircuito. Aplicamos nuestro modelo y nos quedaría así. Ahora vemos que tenemos una nueva impedancia llamada ZB, y esta impedancia se saca poniendo el voltaje de entrada entre la corriente de la base. Ahora, el voltaje de entrada va a ser igual a la suma del voltaje de la resistencia del transistor, que sería IB por beta veces Re, más el voltaje de la resistencia del emisor, que es la corriente del emisor por la resistencia del emisor. Pero sabemos que la corriente del emisor es igual a beta más 1 por la corriente de la base. Si lo sustituimos nos queda así. Y ahora vemos que podemos sacar factor común de IB, y cuando sustituyamos el voltaje de entrada en nuestra ecuación, veremos que se cancelará las IB y obtendremos
beta por RE más beta más 1 por RE, y este será nuestra ZB. Una vez obtenida ZB, podemos hacer otra aproximación, que es que beta más 1 simplemente lo podemos dejar como beta, ya que 1 pues no afecta tanto y vemos que es muy aproximado aún. Podemos sacar factor común y también podemos decir que ZB o la impedancia de ZB va a ser igual a beta por la resistencia en el emisor, porque normalmente la resistencia del emisor es mucho más grande que la resistencia del transistor, y por eso podemos hacer esta aproximación. Una vez ya teniendo la impedancia de B o de ZB, podemos sacar la impedancia de la entrada, que ahora, como vemos, la suma de estas nos va a quedar en paralelo con la resistencia de la base, y tendremos que sacar la suma en paralelo de la resistencia de la base y la impedancia de B o la impedancia de la base. Ahora, en este punto vemos que la impedancia de salida simplemente tenemos a RC, así que la impedancia de salida será RC. Ahora vemos que la amplitud del voltaje va a ser igual al voltaje de salida entre el voltaje de la entrada, y vemos que el voltaje de salida es igual a menos la corriente de salida por la resistencia del colector, y a su vez vemos que la corriente de salida es igual a la corriente del colector, así que podemos sustituirla por beta veces la corriente de la base, y la corriente de la base a su vez es igual al voltaje de entrada entre la impedancia de la base, y al sustituirlo en nuestra ecuación del voltaje de salida nos queda que es igual a menos beta por el voltaje de la entrada entre la impedancia de la base por la resistencia del colector. Y si sustituimos el voltaje de salida en nuestra ecuación o nuestra fórmula de la amplitud del voltaje, veremos con facilidad que se cancela el voltaje de entrada y nos quedaría que es igual a menos beta por la resistencia del colector entre la impedancia de la base. Otra aproximación que podemos hacer es, si recordamos que la impedancia de la base es igual a beta multiplicando la resistencia del transistor más la resistencia del emisor, lo sustituimos y veremos que se cancelarán las betas y nos quedará la resistencia del colector entre la resistencia del transistor más la resistencia del emisor. Y como lo mencionamos hace un momento, la resistencia del emisor es mucho más grande que la resistencia del transistor, y por eso es que lo podemos tomar como un valor despreciable, podremos decir, y nos quedaría menos la resistencia del colector entre la resistencia del emisor, y esa sería nuestra amplitud de voltaje. Por último, veremos la determinación de la ganancia de corriente, y esa está dada por la siguiente fórmula, que dice que la amplificación de la corriente es igual a la corriente de salida entre la corriente de la entrada, y la corriente de la entrada está dada por el voltaje de la entrada entre la impedancia de la salida, y la corriente de la salida está dada por el voltaje de la salida entre la resistencia que se ubica en la salida. Si sustituimos esto en nuestra fórmula original, nos queda este quebrado, el cual resolviéndolo nos da igual a el voltaje de salida entre el voltaje de la entrada multiplicándose por la impedancia de la entrada entre la resistencia que se ubica en la salida, y el voltaje de salida entre el voltaje de la entrada
es igual a la amplificación de el voltaje. Y esto es todo de este video sobre el análisis de corriente alterna de un BJT. Espero y les haya gustado. Recuerden que pueden dejar sus dudas en la sección de los comentarios. Nos vemos en otro video. Les mando un saludo y que estén bien.